Hola a todos, soy el pastor Pedro Estípulido Rondón, pastor del Centro Misionero Bethesda Rafael Uribe Uribe y maestro de la materia hermenéutica bíblica. En este día quiero hacer una exposición, hablarles acerca de las figuras literarias. Quiero pedir que por favor suban el volumen y estén atentos a este tiempo en el cual vamos a evaluar, vamos a mirar las figuras literarias más importantes y vamos a analizar un poco el uso de ellas en la escritura, en las sagradas escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Primero vamos a evaluar y a mirar la definición. Las figuras literarias son conocidas también como figuras retóricas. Son formas no convencionales de utilizar las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza con el objetivo de persuadir, emocionar o sugerir. Las figuras literarias, en resumen, son figuras o formas del lenguaje que se usan para mejorar y generar mayor expresividad, para lograr así un mayor entendimiento y una mayor comprensión del lenguaje. Asimismo, son típicas del lenguaje literario, sin embargo, son también utilizadas en el lenguaje común o coloquial, es decir, son formas de lenguaje que son utilizadas en el común, normalmente en la comunicación entre las personas de diferentes lenguas e idiomas. Un ejemplo de las figuras literarias, la expresión ponerse las pilas. Cuando usted le dice a otra persona, póngase las pilas, ¿a qué se está refiriendo? Le está diciendo, actívese, muévase, no se quede atrás. Un ejemplo donde se utiliza esta expresión, ponerse las pilas, el examen está cerca y no has estudiado, ponte las pilas. Entonces, son formas del lenguaje, son formas de expresión que nos ayudan a comprender mejor las cosas. Vamos a mirar ahora las figuras literarias más usadas, La primera, el símil. El símil. ¿Qué es el símil? El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. Dicho elemento se refiere a las palabras conectoras como así, semejante, entre otras. El símil es la figura literaria más fácil de identificar. Entonces, cuando hablamos del símil, hablamos de una comparación. Es una comparación o establecemos una relación o semejanza utilizando un elemento conector, como las palabras como, así, semejante. Entonces, veamos el ejemplo. Tus ojos son como esmeraldas. ¿Qué estamos haciendo allí? Haciendo una comparación entre los ojos de la persona y una piedra preciosa utilizando el elemento relacional como. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo le digo a una persona, tus ojos son como esmeraldas, queremos decir que los ojos son verdes, ¿cierto? Porque estamos exaltando una de las características de la esmeralda, su color verde. Entonces decimos o comparamos los ojos de la persona con la piedra preciosa, en este caso la esmeralda, y específicamente en su color. Entonces, el símil utiliza este conector y el que está aquí resaltado en rojo como. Cuando decimos tus ojos son como esmeraldas. Entonces, cuando hacemos este tipo de comparación, pues es muy fácil detectarlo dentro del lenguaje porque existe primero esa comparación y segundo este elemento, esta palabra conectora que nos permite hacer la semejanza o la comparación. En la palabra del Señor, ¿dónde encontramos un símil? Entonces hay muchos ejemplos, hay muchas partes de la escritura donde donde se utiliza esta figura literaria, el símil, la comparación, pero vamos a ver dos ejemplos hoy. El primero se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 2, dice la palabra: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Entonces vemos aquí la comparación que se hace entre la luz y la vestidura, ¿cierto? Se cubre de luz como de vestidura y que extiende los cielos como
una cortina. Entonces comparamos la extensión de los cielos como una cortina. Y el siguiente ejemplo lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo número 24, versículo 10. Dice la palabra: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces, aquí se está expresando allí Moisés en el libro de Éxodo, está narrando la manifestación de Dios, la gloria de Dios en el monte, y allí él compara o hace una semejanza entre el embaldosado de zafiro, ¿cierto?, con el cielo cuando está sereno. Entonces me imagino, y aquí ya empezamos a pensar un poco de cómo sería. Entonces podemos pensar un poco que es el cielo cuando está sereno es totalmente despejado. Vemos que es totalmente azul. Entonces este es el tipo de comparación que se usa, en el que se usa la figura literaria de el símil. Vamos ahora a la metáfora. Vamos ahora a la metáfora. La metáfora es una relación también, es una comparación, pero la metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. El ejemplo, la expresión las perlas de tu boca. Se dice que los dientes en la boca son iguales a las perlas. Si miramos el ejemplo anterior del símil, podemos ver allí que comparábamos, por ejemplo, los ojos, tus ojos son como esmeraldas, ¿cierto? Se comparaba y se utilizaba allí esta palabra conectora como. Pero aquí en este caso ya no decimos que es como esmeraldas, sino ahora decimos tus ojos son esmeraldas, ¿cierto? Declaramos que una cosa es la otra y hacemos una analogía de semejanza. Entonces, ya entendiéndolo así, podemos mirar entonces un ejemplo en la palabra del Señor. En Judas, capítulo 1, es el único capítulo que tiene, versículo 12, dice la palabra: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí Judas, el escritor de esta carta, se refiere a los maestros falsos o a los falsos maestros. Judas los compara con manchas en la ropa, con nubes sin agua, con árboles otoñales en cuanto a su falta de fruto. Entonces aquí literalmente Judas dice que los falsos maestros, ¿cierto?, son manchas en los ágapes, que nos hacen ver mal y que nos ensucian las vestiduras, ¿cierto? También hablan así de que son nubes sin agua, o sea, son nubes inútiles. También lo compara con los vientos, con los árboles otoñales que son llevados por el viento, y también los compara como árboles otoñales sin fruto, que están muertos y desarraigados. Entonces, esto es una metáfora en las Sagradas Escrituras. Ahora encontramos la metonimia. La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la cual tiene una relación de presencia o cercanía. Indica una relación de causa-efecto. Aquí el ejemplo que podemos usar: los soldados juraron bandera. Cuando uno va al ejército y hace, primero entra al ejército, hace un proceso de capacitación, de formación militar, y después hay una ceremonia que se llama juramento de bandera. ¿Qué se hace en ese juramento de bandera? Específicamente lo que se hace es expresar la fidelidad a la nación y a las fuerzas militares. Entonces, cuando utilizamos la palabra o la expresión los soldados juraron bandera, estamos hablando de que ellos están expresando su fidelidad a la patria o a la nación. Ahora miremoslo en la palabra. En Lucas capítulo 16, verso 29, dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Así como en el ejemplo anterior de que los soldados juraron bandera, y cuando hablamos de jurar bandera, hablamos de expresar fidelidad a la patria, aquí hablamos, cuando dice la palabra, Lucas señala allí en la narración del pasaje del rico y Lázaro,
Allí se habla de que el padre Abraham indicó al rico que sus hermanos se librarían del Hades escuchando a Moisés y a los profetas, pero en ese momento histórico, pues ya Moisés y los profetas pues estaban muertos, ¿cierto? Pero entonces aquí ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que tenían que ver o que tenían que leer las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces aquí se habla específicamente de una relación causa-efecto. Entonces hablamos de jurar bandera con jurar fidelidad a la bandera, y aquí hablamos de a Moisés y a los profetas estamos hablando de las sagradas escrituras relacionadas con el Antiguo Testamento. La sinécdoque es una figura literaria en la cual se denomina una cosa en relación del todo por la parte o viceversa, la especie por el género o al revés, o el material por el nombre de la cosa. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. El primero, estuve lavando el carro. Cuando una persona dice, estuve lavando el carro, ¿usted qué piensa? Dice, no, cogió un balde con agua y lo limpió, ¿cierto? Pero si usted nota, uno no lavó todo el carro, ¿cierto? Se lava, por lo general uno lava la carrocería, pero uno dice, estuve lavando el carro. Y el carro es un todo. El carro es el motor, el carro son las llantas, el carro es el baúl, el carro es por debajo, por arriba, ¿cierto? Entonces la silla, los tapetes, todo lo que tiene el carro, ¿cierto? Entonces, cuando digo estuve lavando el carro, estoy hablando de un todo que es el carro, pero no me estoy refiriendo al todo como tal, sino me estoy refiriendo a la parte, en este caso la carrocería que limpié. O cuando decimos doy gracias a Dios por el techo. Cuando decimos doy gracias a Dios por el techo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una parte de la casa, que es el techo, ¿cierto? Pero cuando nos referimos al techo, estamos hablando de toda la casa. Se refiere aquí a la parte por el todo. La expresión se refiere a la casa en general, no solo al techo. Esa es una figura que se llama la sinécdoque. Ejemplo de sinécdoque en la palabra de Dios. Dice, en Éxodo capítulo número 8, verso 17, dice, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Entonces, cuando la palabra dice todo el polvo de la tierra, no se está refiriendo a toda la tierra y a todo el polvo que está en la tierra, porque la tierra es muy grande, ¿cierto? Se refiere específicamente a la tierra de Egipto, refiriéndose específicamente a la tierra de Egipto. Entonces aquí vemos como un todo está expresándose para una parte como una parte de ese todo. La ironía. En la ironía se da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir o se piensa para exponer lo absurdo del asunto. Entonces, cuando uno habla con ironía, pues uno lo que hace es burlarse, ¿cierto? Uno lo que está haciendo es diciendo lo contrario, ¿cierto? O expresando lo contrario a lo que quiere decir realmente. Entonces, el ejemplo aquí es canta como un ruiseñor, ¿cierto? Pero esto también tiene el tonito, ¿cierto? Canta como un ruiseñor. Quiere decir que canta ¿qué? Muy desafinado. Veamos entonces el ejemplo en la palabra del Señor. En primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 27, dice la palabra. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. ¿Qué está haciendo aquí Elías? Elías está ironizando sobre la falta de respuesta del dios Baal. Recuerde que en ese pasaje se hicieron dos holocaustos, ¿cierto? O dos sacrificios, y se esperaba que el dios que hiciese descender fuego sobre la tierra, sobre el holocausto, diría que es el verdadero Dios. Entonces él le da la oportunidad primero a los 450 profetas de Baal. Ellos empiezan durante medio día a clamar, pero no pasa nada. Entonces ahí Elías es cuando empieza a hablar, bueno, se quedó durmiendo, está trabajando, va de camino, está durmiendo, ¿cierto? Entonces ahí está, ¿qué haciendo Elías? Ironizando, está haciendo ironía. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta dentro del estudio de la palabra del Señor. Seguimos con otra figura literaria, la hipérbole.
¿Qué es la hipérbole? La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Ejemplo, me has hecho derramar ríos de lágrimas. Entonces uno dice, uy, ríos de lágrimas, entonces imagínese el caudal de todo lo que ha llorado, ¿cierto? Pero ¿qué está haciendo aquí la persona? Exagerando el sufrimiento ante una situación. Entonces está expresando, pero está exagerando, ¿cierto? Lo que siente, ¿cierto? Y veamos un ejemplo en la palabra del Señor. Recuerda que esto es aumentar las cosas, ¿cierto? Esto está en Deuteronomio capítulo número 1, versículo 28. Dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Qué era lo que estaban haciendo los espías? Los espías que fueron enviados por Moisés para recorrer la tierra prometida. Bueno, estos espías que recorrieron la tierra de Canaán estaban asustados. Y ante la dificultad del reto, ¿qué hicieron? Exageraron, ¿cierto? Aplicaron una figura que es la hipérbole, ¿cierto? Exageraron tratando de impresionar al pueblo para desanimarlo. Entonces decían lo que está allí resaltado en rojo, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. A ver, o sea, que los muros eran altos, sí, pero hasta el cielo, no, tampoco, ¿cierto? Entonces eso es una exageración. Otra figura literaria, el apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? El apóstrofe es una figura literaria que se caracteriza por dirigirse a un interlocutor, real o imaginario, durante un discurso, diálogo o narrativa. Es común en las plegarias y soliloquios. Un ejemplo, tú, infinito cielo, ¿cuándo será el día que me muestres tus misterios? Aquí la persona que se expresa se dirige a un ser inanimado como el cielo, personificándolo como si pudiese dar respuesta. Esto es cuando las personas están haciendo un discurso y para hacer como una pausa, ¿cierto? Y como para hacer énfasis en una parte del discurso, entonces hablan a cosas inanimadas. Por ejemplo, dice puerta, si tú te abrieras, yo entraría a través de ti, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le está hablando? A una puerta, y le está dando características propias a una puerta como si le pudiese responder, ¿cierto? Entonces, esto es común en los momentos en que en un discurso se quiere hacer énfasis en una idea. Ejemplos del apóstrofe en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, verso 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La narración de Juan nos dice que los hombres ante la ira de Dios claman a los montes y a las peñas, seres inanimados, a que cayeran sobre ellos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que está haciendo Juan aquí es un apóstrofe y es haciendo énfasis en que la ira del Señor se desataría de tal manera que aún las personas pedirían a los montes que cayeran sobre ellos. Pero ¿usted cree que los montes responderían? No, ¿cierto? Está hablando de que de buscar una forma de esconderse de la ira del Señor. Esto entonces en Apocalipsis 6:16 es un apóstrofe. Siguiente figura literaria, la prosopopeya. La prosopopeya o la personificación es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. Ejemplo, la luna sonríe en medio de la noche. Dar la cualidad humana de sonreír a la luna es el ejemplo de prosopopeya. Entonces, cuando se le atribuyen cosas humanas, ¿cierto?, a las cosas inanimadas, esto es una prosopopeya. Por ejemplo, cuando uno habla con el perro, ¿cierto? Como si el perro le fuera a responder. Firulais, responde a mi clamor. A ver, ¿cierto? Porque el perro no va a poder responder. Eso es una prosopopeya. Miremos los ejemplos de prosopopeya en la palabra de Dios. En Isaías 14:8 dice, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Isaías 14:8. ¿Qué pasa aquí?
se dan cualidades humanas a los cipreses y a los cedros, que son plantas, ¿cierto? Son árboles. Y se le dan características humanas. Por ejemplo, se dice que el ciprés se regocija y los cedros del Líbano hablan, ¿cierto? Estos son prosopopeyas. El eufemismo. Esta es una figura que se utiliza mucho en la Biblia y que le da mucho sentido a ciertas cosas para poderlas entender mejor. Entonces, un eufemismo. ¿Qué es el eufemismo? Es la palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada de mal gusto, grosera o demasiado franca. Entonces, cuando hay palabras que son muy duras, que son muy fuertes o que pueden sonar vulgares, entonces se utiliza un término que suene como más livianito, que suene como mejor, ¿cierto? Un ejemplo. Esto se ve mucho en la escritura. Dice, y se llegó a ella y concibió. Quiere decir que tuvo intimidad con ella y la embarazó. Vamos a ver ejemplos en la palabra. Ejemplos de eufemismo en la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 3. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Cuando aquí yo resalté esto en rojo, porque esta es la frase o este es el eufemismo. La frase que se utilizó aquí es que entró a la cueva para cubrir sus pies, pero realmente lo que significa es que Saúl entró a la cueva a defecar, o literalmente a hacer popó, ¿cierto? Hay otro eufemismo que está en Mateo capítulo número 1, versículo 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este no lo tengo aquí en la presentación, pero es importante que usted lo analice, porque esto, por ejemplo, no lo entienden muchos católicos. Usted les habla y ellos no lo entienden. Usted tiene que explicarles que esto es un eufemismo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, Mateo 1:25, le repito la cita, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir eso de que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo? Eso quiere decir que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació el Señor Jesucristo. Y esto para un católico, hermano, esto lo confronta, ¿cierto? Pero ellos no entienden que esto es un eufemismo cuando dice, pero no la conoció. Entonces, ¿a qué se refiere eso de que no la conoció? Es que realmente no se la habían presentado, no tenían ni idea quién era, ¿no? Ellos ya de por sí eran comprometidos, ¿cierto? Y se casaron. Pero dice la palabra que no estuvo con ella, no tuvo intimidad con ella hasta que no nació el Señor Jesucristo. Otra figura literaria, la paradoja. La paradoja implica el uso de expresiones, ideas o conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción que, en realidad, tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que se habla. Ejemplo, solo sé que nada sé. ¿Esto es una qué? Esto es una contradicción, ¿cierto? Y esto se conoce como la paradoja. Miremos ejemplos en la Biblia. Yo creo que el mejor ejemplo aquí es Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 al 12. ¿Por qué? Porque lo que dice Jesús es expresar una cantidad de cosas y bienaventuranzas que a la luz de una persona normal, pues uno dice esto es una paradoja, porque esto es una contradicción. Saco un ejemplo que se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 11, dice la palabra, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, es contradictorio ser bendecido o doblemente bendecido cuando somos vituperados, cuando somos perseguidos, cuando se hace toda clase de mal contra nosotros a través de mentira. Entonces uno dice, oiga, yo soy bendecido porque están mintiendo contra mí. O sea, eso es una paradoja, ¿cierto? Eso es una contradicción. Pero el Señor nos dice y nos habla acerca de la bienaventuranza o de la bendición que trae el predicar su palabra, el vivir una vida cristiana, el ser seguidor de Cristo a pesar de las persecuciones. Y ahora vamos a hablar de la alegoría
y la parábola. Y yo quería hacerles esta presentación y que ustedes la vieran antes del examen, porque esto es punto del examen, es punto. Así que por favor muy atento a esta última parte. ¿Qué es la alegoría? La alegoría es un procedimiento retórico complejo en el cual, por medio de un conjunto de asociaciones metafóricas, se construye un concepto o una idea más amplios. Ejemplo, una mujer con una balanza en una mano, una espada en la otra y los ojos vendados representa la justicia. Entonces, la alegoría es la metáfora ampliada. Entonces, hablábamos de que la metáfora es una comparación y es cuando decimos que lo que una cosa se asemeja a la otra y decimos y enfatizamos de qué es. Entonces, hablábamos tus ojos son esmeraldas, ¿cierto? Hablábamos de tus ojos son esmeraldas. Entonces la alegoría es una ampliación de la metáfora y a través de un conjunto de asociaciones, ¿cierto? Se construye un concepto o una idea más amplios. Entonces vamos a ver un ejemplo en la palabra. Entonces encontramos el ejemplo en Génesis 49:9, cuando Jacob bendice a Judá. Ahí está bendiciendo a los hijos, a las tribus de Israel, y aquí se refiere específicamente a Judá. Entonces, Génesis 49:9 dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Entonces, si ustedes notan, ¿cierto? Aquí no solo hay no hay una metáfora nada más, aquí también hay símiles. Entonces, cuando dice se echó como león, está haciendo una comparación, ¿cierto? Pero también hay una metáfora cuando dice así como león viejo, o cuando dice cachorro de león, ¿sí? Entonces hay comparaciones, pero la alegoría específicamente es la ampliación de la metáfora, donde se hacen muchas comparaciones para dar una idea o obtener un concepto. La parábola, narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. La parábola es semejante al símil, excepto que sus detalles se han aumentado para formar una narración. La parábola es una extensión del símil. Entonces, así como la alegoría es una extensión de la metáfora, la parábola es una extensión del símil. Entonces, hay un ejemplo. La historia de la hormiga y la cigarra. Mientras la hormiga se pasa todo el verano juntando alimentos para subsistir en el invierno, la cigarra se dedica a cantar despreocupadamente. Cuando llega el invierno, muerta de hambre, la cigarra acude a la hormiga para pedirle ayuda. Existen dos finales para esta parábola. Uno en el que la hormiga le da algo de comida a la cigarra y le enseña acerca de la importancia de la previsión, y otro donde la hormiga se niega a asistir a la cigarra y esa termina muriendo. Entonces, la parábola, ¿cierto? Es una enseñanza, es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral, ¿cierto? Y entonces aquí hay muchos símiles donde se hacen comparaciones y donde se utilizan el cómo y las semejanzas. Ejemplo de parábola, ahí cometí un error, pero es ejemplo de parábola en la palabra de Dios. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, en la parábola, note aquí que hay un símil, ¿cierto? El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Está comparando el reino de los cielos con el grano de mostaza. Entonces, así como la alegoría es la extensión de la metáfora, la parábola es la extensión del símil. Bueno, llegamos al final entonces de esta corta enseñanza, de esta corta instrucción. Así que ahora sí los invito para que ustedes puedan realizar su evaluación que se encuentra en la plataforma. Que Dios me los bendiga grandemente. Espero que esto les quede claro. Si quieren pueden repetirlo y que les quede claro y toda esta información importantísima que se debe tener en cuenta al momento de interpretar las Sagradas Escrituras. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Dios me los guarde.